De todas maneras, yo les comento cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Mientras sigue llegando el resto de los colegas. Ustedes habrán visto, porque además veo que algunos se detienen sobre su pupitre, que cuando se informaron los ganadores y la Olimpiada dio cuenta, digamos, de todo el proceso de la instancia de la Nacional, le propusimos desde el grupo que estamos a cargo de la capacitación docente, de su proyecto de capacitación, 2 textos para la lectura, ¿no? En el marco de la Olimpiada de Historia hay una instancia, en realidad son 2 instancias de capacitación. Desde hace 3 años hemos implementado esta instancia que implica una capacitación presencial en el lugar, que corta en el tiempo, dura pocas horas, pero que creemos que es valiosa y que le aporta elementos, nos nutre de algunas cuestiones que nos hacen reflexionar y que nos permiten repensar nuestras prácticas. Por eso la implementamos. Además de lo que ustedes deben conocer, se han entrado a la página de la Olimpiada, que son las instancias de capacitación a distancia, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha participado de eso? ¿De la capacitación? Ajá. Y los que participaron, les pregunto, ¿qué les parece esa propuesta? A ver, para ser más directo, a ver, hagan las críticas que crean que son necesarias para mejorar. Excepto el ensayo, todas las demás me gustaron. El ensayo me pareció complicado. El ensayo que fue en el 2012. Ajá. Después todas las demás no me resultaron completas. La evaluación. Sí. Ajá. Y más allá de la evaluación, digo, la manera en que está planteada la propuesta, porque, a ver, es bastante simple, digo, lo que hace la Olimpiada es proponer una serie de textos, indicarles la lectura de esos textos. Generalmente los textos van acompañados de algunas guías para que lo puedan abordar. Eso lo tienen que hacer solo, de manera autónoma, y después se les propone una evaluación, ¿no? Una serie de actividades para desarrollar que la tienen que enviar. Y lo que nosotros, a ver, aparte de eso, la Olimpiada propone unas direcciones de correo a las cuales ustedes pueden mandar sus inquietudes, sus preguntas, consultar, o sea, generar un intercambio con los que coordinan la capacitación. Y la verdad es que prácticamente no tenemos, no recibimos mails que tengan que ver con consultas que respondan. Ayer te voy a explicar, sí recibimos mails. No son una cantidad inconmensurable. Los recibimos por lo general a principio de año, después de que se hizo la propuesta de capacitación, pero las consultas tienen que ver con cuestiones que nosotros le llamamos de carácter administrativo, digamos. Si se inscribieron, si no se inscribieron, si pueden leer este módulo, si pueden leer el otro módulo, qué número de inscripción tienen, o sea, de ese tipo son las consultas. Y en verdad, está bien, hay que hacerlas, pero no recibimos consultas del otro tipo que tienen que ver con, el texto tal plantea tal cosa, yo entiendo que se pueden rescatar estos conceptos, ¿qué les parece? O he pensado trabajar tales cuestiones en función de la evaluación que nos proponen, estoy encaminado bien, o vi este otro texto, podría complementarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese tipo de consulta. En lo personal, por ahí, no sé si a todos les pasó, en lo personal, son los ratos de tiempo que uno va teniendo para armar eso, porque no es, o sea, es como que la suma de un montón de cosas. Y uno está con varias capacitaciones simultáneas, tal vez esa otra y no tengamos esa clase de
bueno, sé que tengo que hacer y lo voy haciendo, pero después eso de sentarme, ver las cosas, pregunto, como que no se pueda, a que, bueno, lo está haciendo bien, pero tal vez falta eso por una cuestión de tiempo. Yo hablo en lo personal, después muchas capacitaciones en simultáneo, todo el año, todos los años. Entonces llega un momento que... La propuesta es buena y es clara. Sí, Yo me inscribí 2 veces, no llegué a mandar el trabajo final, pero por una cuestión de tiempo, como dice la profe, que por ahí se nos remontó los años que trabajamos a nivel medio, entonces, pero la propuesta es clara, se entiende. Yo estuve en los últimos años, no sé, el ensayo no me tocó. Fueron lindas propuestas, interesantes, y el material excelente. Estamos haciendo digamos, es una propuesta que requiere de mucha autonomía. Claro, Generacionalmente, nosotros estamos en esa brecha que todavía apreciamos mucho las capacitaciones presenciales, con el docente o con el capacitador, con ese intercambio, y cuesta a otras generaciones que ya vienen con una dinámica de capacitación a distancia o así como... Claro, entonces una espera, porque solo se tiene que dar un tiempo, solo se tiene que dar ese rigor de la lectura, del avance. Decíamos nosotros, tal vez pensando en indicadores para ver qué pasaba de la inscripción de muchísima gente al envío del trabajo. Creo que eso se explica, por ejemplo, también pasa lo mismo. La respuesta me parece buenísima, es muy buen material. Pero es como nos pasa a todos, anotamos, empezamos, leemos y después no podemos terminar por razones laborales, personales, etc. De cualquier manera, sugerencia, por ejemplo, Sí. que quizás dé más inmediatez en contacto con ustedes, que son los organismos de iniciativa, es capaz de armar un aula virtual, armar un foro o algo, y uno participa ahí, lee y está casi en contacto permanente con el sector de online. Quizás se podría armar algo así. Claro. Y establecen, particularmente me pasa lo mismo que dijo eso, me inscribo, pero después la fecha de entrega suele ser esta altura, la vorágine de fin de año para nosotros es terrible, y paralelamente creo que la mayoría de nosotros estamos haciendo la capacitación de nuestra escuela, que tiene tiempos muy estrictos, tenemos un aula virtual, o sea, fechas de entrega durante el año, entonces quizás nos guardamos a eso y nos resta tiempo para eso. ¿Quién habla virtual? Tener un tutor. El tutor, cuando ve que uno va a abandonar y va dejando, es como que lo impulsa, ¿qué pasa? Mandame, por favor. Entonces uno como se siente también obligado y finalmente marcha. En cambio, en este caso es como que uno se aparta y deja tratar lo de tele, y lo abandona. En cambio, nosotros En el caso de yo lo abandoné por no tener cuestiones de tiempo, que puedo preguntando porque hay simultaneidad de capacitación muchísima. Eso lo sabemos. Pero mucho para nosotros hace hoy en día sin tener eso que por eso se hace esa un foro para cambiar consulta, un foro para Sí, tener contacto. por ahí es cierto, sería una estrategia que nos tenemos que dar para probar si funciona mejor. De todas maneras, el foro es un medio, como también es un medio el correo electrónico. Y el correo electrónico está. Claro, el correo electrónico nos impone que nosotros que cada uno tome la decisión de escribir o no. El foro por ahí es como que está más a la vista, ¿no? controla más, puede ser. Claro. Pero lo que ustedes están diciendo, como decía Karina, si bien no es un problema particular de los que hablaron, sino que observamos que es un problema generalizado y lo entendemos perfectamente porque a nosotros también nos pasa. Lo que está muy claro por la cantidad de inscripciones a la capacitación a distancia es que hay un gran interés respecto de capacitarse. Ahora, entre esa gran inscripción y el número de trabajos que recibimos,
hay una diferencia, como decía Karina, hay una diferencia importante. Y esa diferencia tiene que ver, sin lugar a dudas, con lo que ustedes dicen, ¿no? Esa intención y ese interés por hacer los trabajos se ve mediado y se ve muy dificultado por la vorágine del trabajo cotidiano. Y eso, por supuesto, que hace a las dificultades para poder realizarlo, ¿no? Lo del foro lo vamos a tener en cuenta. De todas maneras, bueno, digo, tenemos el correo electrónico que lo atendemos y que está a disposición de ustedes desde que se inició la capacitación a distancia. Bueno. ¿Será cuestión de empezar, digamos, a llenar por medio del medio? Está bien, que sí sea más un sistema controlador. Sí, se acaba pensado, No se habla desde el punto de vista porque uno empieza y después deja, porque bueno, la verdad es el día a día. Lo que decía del árbitro, capaz se puede hacer lo mismo por el medio. Vos lo decís muy bien, es simplemente el medio. A lo mejor lo que puede ser que impulse, digamos, a la audiencia a seguir cuando uno está dejando, es recibir de parte de ustedes, pero usted se inscribió, falta que nos mande el primer trabajito. Entonces ahí capaz que uno va haciendo más seguido y bueno, tiene el impulso de seguir con la protección. Claro, son hijos de primero, que hacer, Bien. Bueno, lo que además de los textos que les habíamos propuesto que lean para asistir al taller de capacitación, como parte de la capacitación estaba la asistencia a la conferencia de ayer de Luciano. Nos sorprendió gratamente que algo que pensábamos que iba a durar una hora y cuarto, duró un poquito más de 2 horas. Eso tiene que ver con el interés, ¿no? Cuando nos íbamos con Luciano, dice, se fueron nada más que 3 personas, se aguantaron estar sentados y escuchándonos. Eso da cuenta de que, digamos, parece que la cosa va más o menos bien, en el sentido de que estamos proponiendo alguna cosa que genera preocupación, que genera interés. También les habíamos pedido que en la medida de lo posible hicieran algún tipo de registro de lo que consideraran importante o destacado respecto de la conferencia de Luciano. En función de eso, vamos a comenzar este taller. ¿Qué es eso? Es un taller. No esperen de parte de nosotros que vengamos a hacer una exposición o una conferencia como la que hizo Luciano, porque no es la idea de este taller, ¿no? Sino que el taller tiene diferentes momentos y de los diferentes momentos, parte importante de ellos, ustedes van a participar, nos vamos a escuchar, vamos a interactuar y vamos a tratar de reconstruir algunas cuestiones que tienen que ver con la conferencia y con los textos que tenían para leer. Entonces, la primera actividad que vamos a realizar va a consistir en que se reúnan de 2 a 3, ¿no? Y respondan a la siguiente consigna. ¿Podrían tomar nota? Sí. Tomen nota porque la intención es hacer una breve actividad para después hacer una puesta en común y en función de esa puesta en común poder avanzar mostrando algunas diapositivas que tienen que ver con los contenidos de los textos que estaban propuestos para la lectura. La actividad es la siguiente. Ustedes solo, si les parece, tomen nota de la pregunta que voy a hacer, pero el encabezamiento dice lo siguiente. A los efectos de recuperar los planteos formulados por Luciano Alonso durante la conferencia que brindó el día de ayer, se le propone que respondan a la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿de qué forma se desarrolló la relación entre movimiento obrero, gobierno y empresarios en el contexto de la última dictadura militar?
pregunta que es un disparador simplemente, que tiene por objeto recuperar aquello que ustedes consideren que es o que fueron las cuestiones centrales que se trabajaron en la conferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué formas se desarrolló la relación entre el movimiento obrero, gobierno y empresarios en el contexto de la última dictadura militar? Lo que esperamos es que entre 2 o 3 lo charlen y hagan un apunte, digamos. No estamos pidiendo que redacten una respuesta para después evaluarla, sino que apunten como para después poder hacer una apuesta en común en función de eso. ¿Sí? 15 minutos de charla y después hacemos la apuesta en común. Que tiene que ver con la cocina que les planteamos. Por ahí nosotros veíamos cómo tomar el tema del movimiento obrero sindicalismo. O sea, es una cuestión por ahí un poco particular. En todo caso, el gobierno era digamos, que iba a llevar las riendas y quien tenía objetivos más o menos precisos. Por la compañera decíamos, o sea, yo pensaba que el gobierno apuntó primero a los dirigentes sindicales, entendiendo por las cabezas a nivel federaciones de Buenos Aires, a nivel secretario de provincia y hasta delegado. Eso es lo que entendí yo, ya pensaba que era al revés, que era que atacaron primero a las bases y continuaron. Claro, yo por ahí, digo, para ampliar un poquito, no la contradicción, sino lo que por ahí charlábamos, que me parece que el objetivo principal de la dictadura, no sé qué dos, yo con lo que llama Luciano, en realidad era desarticular o manipular esa correlación de fuerzas entre el Estado y el movimiento obrero. Y por ahí justamente... No te escuché, disculpame, lo último que dijiste. Que digamos, el objetivo fundamental al que apuntó la dictadura es un disciplinamiento, una modificación de la correlación de fuerzas que se había planteado en ese momento de las medidas entre el Estado y el movimiento obrero. Ahora, las formas en que se lleva a cabo ese disciplinamiento sin duda tiene que ver con los diferentes sindicales. Entonces decía, el objetivo fundamental es el movimiento obrero. La estrategia por la cual se llega a desarticular, a reprimir o de alguna manera controlar al movimiento, sin duda son obligados, no son su representación natural. Con respecto a cómo terminó esta cuestión, me parece que también quedó claro ayer, bueno, el movimiento obrero sale fortalecido, o sea, para ellos no es el movimiento obrero que uno desea ir,
no nos olvidemos que el montón de trabajadores. Y por otro lado, la relación con los empresarios, tenía que ver, por un lado, el interés económico de los empresarios y la desarticulación de estos delegados. ¿Cuál era el interés de los delegados? O sea, por lo que uno conoce, bueno, yo conozco tres, los de Ledesma, que tienen que ver con el papel y el azúcar en Jujuy, con el azúcar en Tucumán, con los de la FOR, en General Pacheco, pero hay muchos más, esos son los que se han denunciado. Igual era el interés del empresario, obviamente, de organizar las condiciones laborales, donde trabajaban 8 horas, trabajar 12, que los pudieron echar, bueno, toda esta situación. Entonces estos empresarios señalaban a delegados, y esos delegados en la mayoría de los casos desaparecían, o eran torturados o iban a la cárcel. Entonces por ahí hay un doble interés entre los empresarios y el gobierno. Y el gobierno se había beneficiado con el tema de que estaban desarticulando ya a todo el cuerpo de delegados del movimiento obrero. Yo coincido con la compañera que el objetivo claro era el encabezamiento del movimiento obrero, y hay que ver simplemente en torno a más la cantidad de desaparecidos no son delegados de fábrica que han desaparecido. Ahora, ¿por qué era ese objetivo prioritario? Bueno, ahí está la vinculación del empresariado, ¿sí? Del empresariado. Digamos que de alguna manera las Fuerzas Armadas actúan como el brazo armado de la clase dirigente empresarial, concentrado económico. Hay algo clave que son los convenios colectivos de trabajo, donde ahí se fija, por ejemplo, las tareas o la productividad. Lo que decía el compañero, si ahora hay que, digamos, aumentar esa productividad en función de pedir mayor horas de trabajo, las cuestiones que se fijan en los convenios colectivos con los delegados, con los sindicatos, hay que desarticular. Por eso lo que se planteaba ayer era que había un acuerdo entre todos los militares de eliminar al sector más combativo, con el objetivo que planteaban los compañeros, pero que después no había dentro de los militares de acuerdo en cómo encarar la relación con los grandes sindicatos y demás. Y en general los grandes sindicatos fueron intervenidos, pero también por una cuestión económica, ¿no? Se apropiaron de las cajas, de las obras sociales y metieron preso a los dirigentes de su autogestión. Pero a veces aquellos mismos dirigentes acompañaban a lo que planteaban la dictadura, digamos, estaban de acuerdo. Inclusive el disertante de ellos planteaba esta carta de los sindicalistas de acá de Santa Fe, de cómo da cuenta de que se tiene que reorganizar el sindicato de ellos mismos, y en base a eso persigue a otros que no comulgan con las ideas del régimen, porque se quiere desarticular la ideología, no el gremio en sí. Para mí, los sindicatos hablamos que sí existen las leyes, pero esas leyes que favorezcan más el sistema dictatorial, por ahí es el planteo que hacen las tres fuerzas de cómo tenemos que desarticular, y no está claro entre ellos, digamos. Las situaciones que a lo mejor se creían como un bloque que todo el sindicalismo podía resistir de igual manera, últimamente está no solo la división entre los peronistas y los que confrontan, sino que también dentro de los dirigentes hay quienes no toleran a los combativos que se asisten. Por eso, digamos, hay un comentario más. Hay una película, que trabaja, realiza Gleiser, digamos, los traidores, trabaja esa temática, digamos así. Es una temática que se está, digamos, hizo el año 70, digamos, la división entre el sindicalismo de base, racista, sobre todo, digamos,
no había que arrasarlo, había que reestructurarlo. No, pasa también cuando existe el problema este grave del peronismo previo a la tercera presidencia de Perón, que la LUCE también se da cuenta que el problema es el peronismo y prácticamente como que se llega del ejército y le deja el problema a que lo resuelva la izquierda peronista con la derecha y que se arregle el líder del problema. Sí, después otro punto que había surgido acá es que en la misma línea que decías vos de no pensar, y decía Luciano ayer, no pensar la dictadura como algo monolítico, también todo el proceso histórico, y que especialmente en el caso del empresariado y de algunos sectores sindicales, la actitud es bastante ambivalente, también en función de la coyuntura económica, ¿no? Está claramente que el gobierno militar, a pesar de las divisiones, tiene como claro objetivo desde la erradicación de los sectores más combativos de base, más clasistas, y la cultura también, que es otro aspecto que surgía acá, de los lazos sociales al interior de los procesos sociales. También acá había surgido la discusión, que es bastante polémica en algún sentido, de la inclusión o esta conceptualización de clase obrera que hacía Luciano ayer en términos explicativos, de incluir también a otros sectores laborales. Pero decíamos, si tomamos esta conceptualización que planteaba él como el movimiento obrero, la clase obrera, incluyendo a sectores profesionales y medios, y pensamos esa misma situación de ruptura de lazos sociales en otros ámbitos laborales, no solo fabriles, está más que claro, por ejemplo, en el ámbito educativo. De esa misma lógica del empresario denunciando a los trabajadores subversivos, lo podemos encontrar también en el ámbito educativo, no solamente con directivos haciendo ese trabajo sucio, sino hasta propios compañeros, ¿no? Y que también se dan los fabriles, no solamente el gerente, sino el capataz, ¿no? Por eso estoy pensando también a escala local, en el caso de Mar del Plata, segundo Mar del Plata, la represiva de la dictadura se va a dar especialmente en la actividad portuaria, ¿no? Y en términos económicos se va a dar especialmente en un proceso de desindustrialización increíble del puerto y en un proceso que llega hasta hoy, que es la conformación de pequeñas empresas pseudo-cooperativas, que en realidad siguen estando en manos de los mismos empresarios que en términos de rentabilidad dividen. Y uno se encuentra que muchos capataces, que son los que señalaban con el dedo quiénes eran los trabajadores peligrosos y que debían ser desaparecidos, después aparecen como empresarios propietarios de alguna de esas cooperativas. Entonces, va más allá del gran empresario, sino que también ahí hay una cultura de lazo social al interior de la propia empresa o de otros ámbitos laborales, que es a lo que apunta también la dictadura. Sí, yo creo que hay dos momentos de acuerdo a la pregunta, la forma en que se desarrollaron las relaciones. Lo que hace el dictador en el primer momento es todo un trabajo sistemático, es decir, hace una persecución a los referentes, pero también lo hace en las leyes laborales y legislativas, en las cuales le saca al trabajador en los derechos y de hecho pone leyes muy represivas respecto a las huelgas. Es muy fuerte lo que hace tanto y en cuanto con el movimiento obrero. Les articula, les saca referentes, los persigue, pesada. Pero luego empiezan a darse cuenta cuando hay este acuerdo empresario-gobierno de una necesidad de transformar todo el sistema industrial, porque hay todo un proceso de desindustrialización, que era necesario, ellos crean la crisis para luego, por sus propios intereses, pero luego como que hay, digamos, de alguna manera, una necesidad de buscar acordar. Por eso en el año 81 vuelve Lorenzo Miguel del exilio y empieza a tomar de alguna manera la representatividad Gualdini, llegando incluso a ser un paro general de la dictadura. Es decir, hay todo un proceso duro al principio, pero que luego se va de alguna manera tomando por sus propios intereses. La relación es más empresario-gobierno que trabajadores-empresarios, porque a ellos les articularon de todo medio de instrumento, digamos, de acción. Sí. Yo no quiero adelantar, digamos, conclusiones, pero vieron que en el texto del Cosimo habla de, después de la etapa dura que dice el compañero, una etapa que se llama habituación, es decir, cómo desarticular la resistencia obrera generando otro tipo de lazos y de necesidades entre el trabajador y el empresario.
que es cuando, para poder instalar tales industrias, se les ofrece al obrero, por ejemplo, la vivienda. Entonces, todo ese tipo de lazo entre necesidad, trabajo y el otorgamiento de algún beneficio genera otro tipo de relación con el patrón y desarticula la resistencia, porque justamente, bueno, tengo la vivienda, tengo el trabajo, y el patrón me lo entregó como un don, alguien que otorga un beneficio para que yo esté mejor. ¿Cómo va cambiando de la represión, la violencia extrema, a otro tipo de violencia simbólica que genera otro tipo de lazos del patrón y peón, que es mucho más difícil de, digamos, de medirlo, ya no es eficaz la tortura o el secuestro, la desaparición, sino que es mucho más eficaz generar ese tipo de lazos que rompen la resistencia y que generan otro tipo de relación. Sí, yo creo que el punto de la legislación y la legislación nueva, digamos, que tiene que ver con... Digamos, ahí hay que pensar un poco también que la legislación es una nueva legislación, toda ley es posterior a la modificación de conducta, es decir, no hay una ley que modifique per se la conducta de la sociedad ni el hombre. Entonces, las leyes se definen sobre el plan de la dictadura, cuando el trabajo, digamos, de modificación de conducta ya está hecho. La sociedad se ha ordenado en términos de lo que se pretendía ordenar, entonces la ley viene ahí, digamos, las leyes de organización sindical son de los años 81, ¿no? Son de la finales de la dictadura, son al comienzo. Ahí al comienzo y ahí se cambia. La de Titania. Y después lo que digamos, es cierto, hay una cooptación, digamos, de otro tipo que genera represión, eso está claro. Ahora también, debajo del público, no todo el agua, las políticas neoliberales más fuertes se fueron aplicando, digamos, y fue haciendo la actividad industrial, fue surgiendo el contratropismo generalizado, todo lo más entendido, digamos, hay una situación social que va a ayudar a que esa cooptación sea más aceptada. No, llevó todo un proceso largo, o sea, como decía el compañero, de distintas etapas para llegar a esas condiciones. Como decías vos también, no las podés crear las condiciones por el solo hecho de sacar la ley. Las condiciones se van generando de otra manera y por ahí se cristalizan ya en un aparato legal, pero las condiciones se crearon en un proceso largo donde se aplicaron distintas estrategias para llegar a esa, por el cual con miedo a perder el trabajo, o sea, se generaban otro tipo de relaciones con los patronales. ¿Alguien? Acá ella, hace rato. No, que estaba pensando que en esto de lo que decía Luciano Alonso anoche, de esto de ver el proceso no como algo cerrado, sino como algo que empieza mucho antes y que continúa. Cuando uno intenta analizar esto de las relaciones y se retrotrae a todos los movimientos que van a ser peronismo, antiperonismo, peronismo con Perón o sin Perón, entonces todo el cambio que se fue generando en las organizaciones sindicales, en los roles de los mismos sindicalistas y los obreros, hace difícil poder marcar, si bien estamos pudiendo delinear las estrategias y las acciones de cada uno, porque la sensación que a uno le genera es que en cada golpe militar, los militares estaban ahí y cada uno de los otros actores organizados se servían de los golpes y puntualmente de acuerdo a cómo le convenía y lo que necesitaban para destruir al otro. Entonces, en ese buscar la alianza para que sacar de lado el que me molestaba, se fueron generando todo este tipo de acciones diferentes, ¿no? Más allá de lo que hemos podido marcar. Sí. Por ahí también sumar a esto que mencionaban de la desarticulación de las resistencias, que también menciona que hay nuevas formas de buscar, como resistir, por ejemplo, daba el ejemplo de la marcha que se hizo por la Cayetano como una forma de resistencia nueva frente a toda la cuestión represiva. Encontrar otras formas de visibilidad, porque bueno, eso es un tema de historia también, se han aprovechado el conflicto y así muchas manifestaciones
manifestaciones religiosas, pero que permitían la posibilidad de ganar la calle. Bueno, ya ganando la calle hay una visibilidad para la protesta de la importancia, que se usó por todos los sectores sociales. Sí. Además, incluso en relación a lo que decía la compañera, formas alternativas de resistencia dentro de las plantas ante las medidas más racionalizadoras y que ante también ausencia de directivas de la parte sindical, de los líderes sindicales por estar perseguidos y las comisiones internas, los delegados también lo hacen de forma clandestina. Dentro de la fábrica había un trabajo de gano, el ausentismo, el mismo sabotaje, mencionan en uno de los textos los trabajadores de Luz y Fuerza que decían para nosotros exportar un cable para la planta. Entonces, sabiendo el costo que eso llevaba en un tiempo de dictadura, ¿no? Pero la estrategia y la habilidad, si quiere, de los trabajadores poder seguir resistiendo mismo dentro de la planta. Sí, y también quisiera acordar, como Gustavo mencionó, de esas estrategias de la patronal, no solo de prestar infraestructura, digamos, para la represión, pero sino esas divisiones jerárquicas al interior de la fábrica que rompen también la solidaridad de la unión. Es decir, jerarquizar a alguien que profesionalmente podía tener un título que lo diferenciaba de otro, darle jerarquía, darle una capacidad de mando, hace que esas divisiones, digamos, de clase también se marquen y no son solo, como decíamos, prestar camionetas, permitir la entrada a la fábrica, sino al interior generar estrategias mucho más sutiles de diferencia y de división, claro, dentro de las mismas bases. Y además el sentimiento de desconfianza mutua que se había generado a lo largo de toda la sociedad, nadie sabía quién era el traidor que lo iba a delatar. Entonces, todo hacía una división cada vez más marcada. Ayer Luciano mencionaba un trabajo que está llevando adelante un historiador rosalino que se llama Andrés Carminati. Andrés Carminati se dedica particularmente a estudiar el desarrollo del movimiento obrero y la relación con la dictadura. Y lo mencionaba Carminati porque Carminati entre sus trabajos tiene hecho una especie de historia de la historiografía respecto de la relación entre el movimiento obrero y la dictadura. Y digo, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, hay muchas razones para hablar de esto hoy. Entre otras de las razones es porque digamos, la producción historiográfica ha ido variando mucho a lo largo del tiempo, a pesar de que falta muchísimo por hacer, porque el mismo Andrés Carminati dice que hay muchos vacíos, hay muchas preguntas que todavía no tienen respuestas y muchas preguntas que seguir haciéndole a ese periodo de la historia argentina. Cuando estaba terminando, si no me equivoco, desde el año 82, del año 83, el primer trabajo que salió publicado respecto de el movimiento obrero en torno a la dictadura fue un trabajo, un sociólogo de Lich, que marcó fuertemente, digamos, la visión que se construyó acerca de lo que sucedió con el movimiento obrero durante ese periodo. Y Lich dice, hubo un proceso de movilización fenomenal, de quietud, en verdad no pasó nada. Eso que dijo de Lich allá cuando se estaba por reiniciar el proceso democrático, es como que marcó a fuego la visión que se construyó respecto del comportamiento del movimiento obrero y de la relación entre el movimiento obrero y la dictadura hasta prácticamente los fines de los 90, principios de este siglo, en que a partir de la renovación historiográfica que comienza a producirse tenuemente en los 80, que trastablilla en los 90, pero que se reactiva desde el inicio de este último siglo, comienza a realizarse y comienzan a producirse trabajo en lo que se comienzan a desnudar estas cuestiones que estamos diciendo nosotros. Si nosotros este mismo taller lo estaríamos realizando hace 20 años atrás, no estaríamos diciendo otras cosas. Estaríamos diciendo cosas muy distintas, tendríamos representaciones y una información bastante diferente de la que estamos construyendo hoy en función de los avances que
que se han producido en torno al conocimiento de esta cuestión. Eso por un lado. Por el otro lado, ustedes dijeron cosas muy interesantes que sin lugar a duda tienen que ver con la recuperación de los planteos de Luciano en el día de ayer. Una cuestión que yo comenzaría por rescatar es esta idea de que, bueno, como nos dedicamos a la historia, y la historia tiene que ver con la sociedad en el tiempo, ¿no? Lo primero que se me ocurre pensar es justamente respecto de la cuestión del tiempo, ¿no? Y de inscribir a la historia, como dijo alguno de ustedes, en un proceso más amplio. A mí me parece que esto es una idea muy fuerte que apareció ayer y que aparece en los trabajos que ustedes tienen para la lectura, ¿no? Obviamente que la dictadura se la puede diferenciar, digamos, como un momento particular dentro de ese proceso más amplio, pero sin lugar a duda que forma parte de un proceso más amplio. El punto es que ese proceso más amplio, ¿a qué refiere? O sea, ese proceso más amplio, la lógica de ese proceso más amplio, ¿con qué tiene que ver? Y esto también lo planteó Luciano y está planteado en los textos. Porque vinculado a esta pregunta que estoy haciendo, algunos de ustedes dijeron la dictadura lo que buscaba era modificar la correlación de fuerzas. Hay una preguntonta. ¿Entre quiénes? Y otra que no es tan tonta, ¿por qué? O sea, modificar la correlación de fuerzas entre quiénes. Bueno, no es tan difícil responder a esta pregunta, ¿no? Ajá, entre movimiento obrero y el empresariado. Y el gobierno. Entre capital y trabajo. Exactamente. El problema no es el gobierno, el problema es entre capital y trabajo. El gobierno es quien intermedia entre capital y trabajo, ¿no? El gobierno es quien de alguna manera conduce el Estado, ¿no? Es la sede de la que se toman las decisiones. Ahora, como parte del Estado, formando parte de ese Estado, existe una sociedad constituida, entre otras cosas, entre un movimiento obrero y un empresario que están en pugna. Es la pugna y el conflicto inherente al funcionamiento del sistema capitalista. El conflicto de clases. Y el conflicto de clases tiene que ver con esto, con ese proceso más amplio en el que se inscribe la dictadura y que tiene que ver con una reformulación en la forma de acumulación de capital. Pasamos del Estado benefactor al Estado neoliberal. Bueno, para decirlo de manera muy sintética, tiene que ver con ese pasaje. Y la dictadura se inscribe, sin lugar a duda, en un proceso de transición, ¿no? La década de los 70 y de los 80 es un proceso de transición entre un modo de acumulación y otro, ¿no? En términos estrictamente capitalistas, nosotros diríamos, si lo pensamos en términos macroeconómicos, es digamos, un proceso de crisis del régimen de producción, del régimen de, un régimen de acumulación de carácter fordista, ¿no? Al pasaje a uno post-fordista, ¿no? Y eso implica, porque eso, a ver, un régimen de acumulación no se trata solo de una cuestión, tendemos a decir, tiene que ver solo con la economía, no tiene que ver con la economía. Tiene la instauración de un nuevo régimen de acumulación que es sistémico. No hay una persona que se le ocurre un día decir, yo voy a instaurar un nuevo régimen de acumulación. No existe eso, lo sabemos, ¿cierto? Sino que es inherente a la manera en que se va reformulando el sistema capitalista. Es lo que hace que el sistema viva. Ahora, el sistema es autónomo, no hay nadie que lo maneje. Es la lógica con la que funciona el sistema capitalista. Y ustedes bien dicen, entre fines de los 60 y principios de los 70, claramente se avisora una crisis de ese régimen de acumulación, del régimen de acumulación fordista, que en el caso de la Argentina, ese régimen de acumulación fordista estaba inscrito en un proceso que se había iniciado en la década del 30.
¿no? ¿Cómo es que le llamamos? El ICSI. Exactamente, el proceso de industrialización por sustitución de importación. El desarrollismo ya pone, Frondizi ya da muestra, digamos, de que ese proceso de industrialización por sustitución de importación está entrando en un proceso de agotamiento, ¿no? Y sin lugar a dudas que los primeros años 70 lo que ponen en evidencia son conflictos que tienen que ver con eso. En el marco de un movimiento obrero, que esta es otra cuestión, después deberíamos pensar de qué hablamos cuando hablamos de movimiento obrero, ¿no? De los conceptos. En el marco del desarrollo de un movimiento obrero que ha acumulado cada vez más poder, ¿no? Y más capacidad de presión sobre el capital, ¿no? Sin lugar a dudas de que hay una reformulación, una reinvención, podríamos decir, esto corre por mi cuenta, del movimiento obrero a partir del primer peronismo. Claro. Sí. ¿No? Yo justamente iba a decir que deberíamos, disculpame, sí. a lo mejor agregar, lo digo como profe tratando de explicar a algunos adolescentes, ¿no? Cuando vos explicás este proceso y lo tratás de explicar en términos más teóricos, conceptuales, los chicos, 18 años, automáticamente dicen, pero ¿dónde queda el peronismo? Creo que es un concepto que debe estar ahí y me cuesta muchísimo explicarlo y además traducirse a los chicos, porque los chicos te lo plantean de un lugar de, bueno, el peronismo todo el tiempo está atravesando. Y yo te diría más, y es una pregunta que después al final la voy a hacer, ¿qué pasa con el presente? ¿No? Por ahí, por la Olimpiada. ¿Cuándo vamos a llegar al presente que necesito material? Porque los pibes me preguntan y yo les hago bastante a ustedes. Y acá no sé cuánto habrá 70 personas, habrá 30 y pico que apuntó para un lado, un 30 y pico que apuntó para el otro, con un porcentaje que votó para otro. No, pero está buena la pregunta, está bien. ¿Qué problema es definir al peronismo? Más vale dejémoslo ahí, porque digamos, sería una decisión que nos llevaría a otro taller sin lugar a dudas. No, pero yo no digo definir el peronismo, que ahí está atravesado el peronismo. Sin lugar a dudas. A ver, cuando yo decía el primer peronismo, de alguna manera, a partir del primer peronismo, emerge una nueva forma de sindicalismo. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Ustedes deben conocer los tomos de la nueva historia argentina, de la editorial sudamericana, ¿no? El tomo, creo que es el tomo número 8 que dirige Juan Carlos Torres, que se ocupa de estudiar el peronismo. Allí hay un capítulo dedicado a la reconfiguración del movimiento obrero y del sindicalismo que es muy interesante de leer, porque de alguna manera ese capítulo nos permite ver cómo desde el aparato legislativo, desde la cooptación política, de las decisiones que se toman desde el gobierno, pero también, y esto no debemos dejar de tenerlo claro, desde las presiones y de la acción de diferentes actores sindicales se reconstituye el sindicalismo. Con el primer peronismo aparecen las convenciones colectivas de trabajo por primera vez. Y eso no es un dato menor, es muy importante. Y las convenciones colectivas de trabajo, a las convenciones colectivas pueden asistir los representantes de los sindicatos reconocidos por el Estado. Y el Estado, de acuerdo a la legislación de ese primer peronismo, reconoce un sindicato por rama de la producción, ¿no? Esto es muy importante porque define un tipo de sindicalismo. Y es ese tipo de sindicalismo que se va a ir proyectando a lo largo de las décadas, aunque claro, después habríamos que ver qué es lo que pasa al interior mismo del sindicalismo y cuáles son las variantes que se plantean. Ese cuerpo legislativo y esa forma de relación que se plantea a partir de la otra ley importante, que es la ley de asociaciones profesionales que se sanciona, es la que sienta las bases para que con el transcurso de no muy pocos años se comience a constituir lo que se conoce como la burocracia sindical. Sí. Sí, por ahí justamente quería agregar que el cuadrito faltaría la parte de legislación, o sea, del marco jurídico que se presupone que
Sí. como si se quedara un poquito más, Está bien. porque digamos que no son reyes. Por ahí acompañándole a la compañera le digo, mire, yo a mis alumnos les enseño así, no hay nada más lindo de que mostrarles que nada es homogéneo, que dentro del movimiento obrero, dentro de la dictadura, dentro de lo que es la democracia, digamos, es la diferencia lo que marca, porque así es lo social, así se construye. Por ahí lo que eso nos da es miedo, porque no saber una pauta segura, lo que te genera es miedo a reconocer de que hay una heterogeneidad, de que nada es homogéneo. Pero lo bueno de eso es que nos permite el aprendizaje. Lo que vos estás diciendo es lo último, todo lo que dijiste es importante, pero quiero remarcar lo que está diciendo en esta última instancia. Porque la sociedad es eso que vos estás diciendo, ¿no? La sociedad se constituye a partir de relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son relaciones individuales y son relaciones entre grupos. Y esas relaciones sociales que se dan en el marco de cierta legalidad o de ciertos parámetros de a ver cómo llamarlo, sí, pero yo me refiero a una cuestión más abstracta, está bien, es para el periodo, pero en términos más teóricos, digo, esas relaciones son relaciones de dominación y de explotación. Para decirlo en otro término y más genérico todavía, son relaciones de poder. Todas las relaciones que se plantean entre los seres humanos son relaciones de poder, ¿no? O en algún punto pueden ser leídas en ese sentido. Porque la sociedad se constituye de esa manera. Ahora, el problema está cómo se organiza la sociedad para el ejercicio del poder, ¿no? Y el reconocimiento de que hay poderes que están por encima de otros poderes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se ejerce ese poder que está por encima de otros poderes? Una cosa es, obviamente, esto de lo que estamos hablando, la dictadura, donde el ejercicio del poder se basa en el ejercicio autoritario, ¿no? Dictatorial, digamos. O sea, lo que prima en el ejercicio del poder es en gran medida la fuerza por sobre el consenso. Mientras que por contraposición, diríamos, en un sistema democrático, lo que prima es la legalidad, la búsqueda del acuerdo, ¿no? La construcción de alguna manera de consensos, ¿no? Y en el marco del reconocimiento de un conjunto de derechos, ¿no? Y de garantías que hacen posible la vida en sociedad bajo determinados parámetros ideológicos. Esta es la otra cuestión. Esos parámetros ideológicos tienen que ver con el reconocimiento de determinado tipo de derechos que digamos, habilitan algunas cosas y no otras. Ejemplo, eso está planteado en la Constitución Nacional, el artículo 14, que es un artículo que viene de la Constitución de 1853, reconoce nuestros derechos civiles, ¿no? El artículo 14 bis, lo único que quedó de la Constitución del 49 peronista, es el que reconoce derechos sociales, ¿no? La reforma constitucional del 94 reconoce los derechos políticos, ¿no? Y ahí aparece un abanico de derechos reconocidos que, digamos, esos derechos indudablemente, bueno, más allá de si estaban prescritos o no en la Constitución, gran parte de esos derechos son clausurados durante este periodo porque es una forma, una manera de ejercicio del poder en el que la relación se dirime por la fuerza, ¿no? Y la fuerza se expresa en el marco de una necesidad de modificar la correlación de fuerza, decían ustedes. Y esto lo poníamos en tensión con ¿qué correlación de fuerza? Bueno, esto que estábamos diciendo. Hay un agotamiento del proceso de industrialización por sustituciones, hay un progresivo fortalecimiento que se va dando del movimiento obrero, desde el primer peronismo en adelante, que legítimamente demanda mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida,
Eso se puede observar claramente en la manera en que se distribuye la riqueza en la Argentina, ¿no? Y si tenemos tiempo, cuando veamos el PowerPoint, ayer ustedes pedían algunos datos, y en el PowerPoint aparecen algunos datos más precisos. Preguntaron por quiénes eran los desaparecidos, las edades, y tenemos algunos otros datos que tienen que ver con cómo se fue modificando la escala salarial, ¿no? Y a lo largo de la dictadura. Y eso nos permite ver justamente eso, cómo a partir de la represión, ahí escribí presión, dice represión, y del marco legal, pero también de la ilegalidad practicada durante la dictadura, se produce un cambio en la correlación de fuerza que permite ir implementando, que permite ir comenzando a transitar un nuevo camino en la forma de acumulación del capital, ¿no? Esto del disciplinamiento es fundamental. Y es el disciplinamiento, las nuevas formas de control social y cómo sale la sociedad de la dictadura es fundamental para entender otras cosas. Es fundamental, por ejemplo, para entender cómo se comporta el sindicalismo durante el gobierno de Alfonsín y para entender los sucesos que se dan en el año 89. Hay muchos que más o menos tienen mi edad, yo no soy muy viejo, pero me acuerdo del 89, y digo, la hiperinflación. Claro, nosotros estamos cerca de Rosario, y como estamos cerca de Rosario, a 156 kilómetros nada más de Rosario, tenemos muy presente lo que se denominó los rosariazos del año 89. Y tanto en la Universidad de Rosario como en la Universidad de acá, desde el ámbito historiográfico, se han realizado algunos trabajos que tienen que ver con comparar los rosariazos del año 69, ¿no?, que se dan en el contexto de Protobazo, y lo que más se conoce. Pero hay un montón de asos, como decían algunos. Bueno, los rosariazos del año 69 son muy distintos del 89. Claro, entre medio pasó la dictadura. Y la transformación social, la modificación en la correlación de fuerza, la manera en que se vio afectado el movimiento obrero como producto de la desarticulación de los grupos más combativos, por ejemplo, marcó fuertemente la forma de la protesta social en el año 89. A eso me refería cuando hablaba del 89. ¿Se acuerdan de los saqueos? Sí. Bueno, de esa cosa que parece espontánea, que parece barbarie. En realidad no nos acordamos. En Concordia, por ejemplo, cada diciembre es una amenaza de saqueo. Concordia, todos los años, a principio y a mitad de año, siempre está la amenaza de saqueo. De saqueo 4x4, de saqueo con caballo, pero siempre nosotros estamos franqueados constantemente. Van a decir que por ahí no se ve, pero Concordia no se ve, está franqueada continuamente por el saqueo. No quiere decir que en otros tiempos no existió el saqueo como modalidad de acción, pero sí. Claro, lo que quiero señalar es lo siguiente. ¿Por qué digo el cambio entre el 69 y el 89? ¿Qué es lo que quiero marcar con bueno, el saqueo implica toda una modalidad, implica algún grado de organización, pero esa organización no tiene nada que ver con organizaciones sindicales. Tiene más que ver con la interrelación en el ámbito del barrio, la interrelación que se plantea en términos individuales con el vecino, la acción compartida en pequeños grupos, a diferencia de lo que pasaba allá por el 69, cuando sin lugar a duda de que la organización obrera, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles cumplían una función central en la toma de decisiones y en la acción que se llevaba adelante, ¿no? Digo, en ese sentido, me parece que hay diferencias muy importantes y que el accionar de la última dictadura tiene mucho que ver con esto. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo vengo de Neuquén, pero soy rosarina.
estaba en Rosario en el 89, estudiaba y trabajaba y lo vi. Y había saqueos en los barrios y había saqueos en el centro, y hay diferencia. Había saqueos en granjas, en supermercados y en mayoristas, donde se sacaban las mercaderías hacia el edificio de frente, tipo cadena, ¿no? Distintos, como ya dicen, camionetas. En algún momento también habrá que estudiar, más adelante, capaz que alguno ya lo está haciendo, los saqueos del 89 y los del 2001, creo que fueron diferentes, mi percepción. Y otro fenómeno que vos hablabas de la organización y de los barrios, los pequeños grupos, en los barrios de la zona sur, circulaban estas cosas de vienen a saquear de tal barrio, ¿no? Y este es un barrio obrero, laburante, pero allá está la villa, los negros, y vienen a saquear acá. Y hubo barrios donde los mismos vecinos saquearon al comerciante chiquito de ahí, porque era el que no te fiaba nunca, era el que te cobraba de mayo, y hubo barrios donde los vecinos defendieron al pequeño comerciante, al almacén, de los otros que venían. Hubo barrios donde la gente estaba armada en los techos de las casas, ¿sí? Y pasaba la policía y decían, acá está todo tranquilo, estamos cuidando nosotros. Hubo días y días, varias semanas. Fue el saqueo de Córdoba hace 2 años, porque la gente de los edificios estaban armadas. Yo como la compañía, bueno, hace 15 años que vivo en la Patagonia, pero soy rosarino, y en el 89 un poco si quería la cuestión de la diferencia social. La casa de mi padre queda cerca de la zona pública y habían aparecido unos folletos color rojo, vos sabés decir, del grupo de izquierda, no recuerdo, que decían, ya comimos, ahora nos vamos a vestir. Y lo habían tirado por todo el centro, por la peruana. Claro, estaba muy clara esa diferencia, bueno, estábamos hablando con los grupos de izquierda, decía, ya comimos, ahora nos vamos a vestir. Lo que dice mi compañera es tal cual, la gente estaba armada en las ciertas casas. Si se entra en mi casa, yo respondo. Y otra cosa que yo me acuerdo que me marcó, digamos, muy claramente en los años, era después, durante, si querés, una semana de ideas, después la militarización de la ciudad. O sea, por cada esquina, si querés en el centro, en los barrios también, pero no lo vi tanto, porque estaba más cerca de ahí, en 2 esquinas de policías de gendarmería con un perro, los perros alemanes, y bueno, patrullando y un ambiente, digo, prácticamente de estado de sitio. A las 7 de la tarde no podemos. Estado de sitio. La helicóptero sobrevolando permanentemente. Claro, y helicópteros volando, 5 veces, en los supermercados, como el tigre, el mundo de eso, y podías la gente armada, arriba, no la había. Ahora, los grupos de izquierda. Sí, porque a mí me parece que también es interesante lo del saqueo y algo en términos de gente que vos van a escribir un texto que se llama Rebelde Primitivo, que en realidad que trabaja sobre esa forma primitiva de lucha en términos de la conciencia, en términos de la organización, digamos, implica la lucha. Bueno, digamos, los saqueos, digamos, la mirada que yo tengo, por lo menos de eso, digamos, es como que expresan esa articulación, digamos, un reflejo de esa articulación del movimiento obrero en gran medida y de una nueva forma de lucha que se va dando, que necesita una coordinación, una organización, que tiene menos intencionalidad política, que tiene una intencionalidad política bien de corto plazo, y está asociada también a la nueva ideología diferente que la sociedad de consumo, podemos decir. No voy por los derechos hacia el futuro, voy para transformar la sociedad con lucha política sindical, sino que voy para obtener algo que me permita el consumo inmediato. Esas cosas son, a mí me parece, lo decía esto porque estaba pensando, digamos, que algo que nos faltaría, por ejemplo, para completar el cuadro un poco es la relación de fuerzas internacionales, como que existe, en ese contexto mundial en el que hay cierta dictadura, no solamente la dictadura, sino también la lucha obrera, digamos. Pensemos que los movimientos más radicalizados, los movimientos clasistas, está vinculado a una idea del obrero internacionalista, digamos, no del obrero argentino. Esa idea del obrero asociado a la idea del obrero polaco, a la idea del obrero chileno, digamos, esa idea que va a ser sepultada prácticamente en la década del 80, digamos. También hay en verdad la idea esa la sepulta bastante antes, con el combate a las organizaciones más
radicalizadas, digamos, prácticamente desaparecen. ¿Sí? Pero no, yo traje la idea de los saqueos porque, por lo menos en lo que se vivencia ya, me parece que es herencia de la transformación de la dictadura, la corrupción sindical, que motiva, o sea, si bien el saqueo se acusa de una acción individual, yo diciendo, porque son motivadas, si bien un modelo que está detrás del saqueo tiene una implicancia política, tiene una implicancia sindical, no quiero nombrar sindicatos, pero hay sindicatos, no lo voy a nombrar, pero hay sindicatos con mucha corrupción y unida a la burocratización sindical que existe, no podemos negar que es herencia de la transformación de la dictadura y que incentiva estos movimientos que después que sí tienen una organización, que sea el pobre que va a saquear o que sea una acción que se la tiene individual. No, para mí no es porque tiene toda una cierta motivación, cierta logística que no la sé. No es excepcional. Y que está, por ejemplo, allá hay un sindicato relacionado a un trabajo de la construcción, pero bueno, tiene todo un trasfondo de cierta violencia y represión sindical que es herencia también de estas transformaciones que estamos hablando. Sí. Yo quería mencionar un momento dijiste que nada sale porque sí, no hay un proceso sistemático. Creo que también es un análisis muy fuerte del sindicalismo en los últimos tiempos. Los saqueos, los cacerolazos, no fueron creados por los sindicatos. Creo que si los sindicatos hubieran actuado como deberían haber actuado frente a determinadas acciones políticas, yo creo que muchas cosas hubieran sido diferentes. Yo creo que esto es una cuestión sobre el rol de los sindicatos, la parte de la representatividad, la corrupción, digamos, las corporaciones, porque a ver si hacemos de memoria los últimos acuerdos políticos, tuvieron simplemente los sindicatos, de hecho son referentes, son imputados y varios estamentos legislativos, son también un montón de cosas. Yo creo que habría que separar un poco estos levantamientos sociales, estas cuestiones de saqueos, cuestiones políticas, pero los sindicatos de alguna manera, no digo de forma explícita, pero si no han producido lo que deberían hacer, algunas cuestiones se hubieran hecho diferentes. Yo creo que hay alguna parte que ellos les corresponde. La discapacidad, a lo mejor la inoperancia, pero que son partes, sí, son partes políticas, son parte de los sindicatos, son parte de la sociedad, el federalismo, lo que vos quieras, pero hay un descontento social, sale por eso. Por supuesto. Dos cosas respecto de lo que están diciendo ahora en esta última parte. Una cosa es lo que las aplicaciones que uno puede construir respecto de lo que se imagina que es una organización o una institución, ¿no? Uno puede construir un concepto respecto de lo que es una institución, en este caso la institución sindical. Otra cosa es cómo funcionan esas instituciones y funciones que están constituidas por hombres, por mujeres, y responden a determinados intereses y tienen determinados proyectos. O sea, ese es un tema bien importante que me parece a mí que hay que tener claro. Una cuestión es por ahí, digamos, el ideal o el concepto que uno puede construir respecto de determinado tipo de institución, y otra cosa es, bueno, cuando ese concepto se lo llena de contenido, ¿no? Se le incorporan las personas y se le incorporan las acciones. En ese sentido, aquello que es el concepto abstracto respecto de esto que vemos actuando en la realidad concreta, hay una distancia que es bien importante, ¿no? Y los sindicatos como otro tipo de organizaciones, como la Sociedad Rural Argentina, como la Unión Industrial Argentina, como la Iglesia Católica, como determinadas instituciones del Estado que aparecen más fuertemente, uno tiene una idea de que esas instituciones funcionan más simplista dentro de la estructura del Estado, son más verticalistas en el sentido de que responden más a la conducción política y sin embargo también expresan posicionamientos políticos, como son por ejemplo las Fuerzas Armadas. Digo, cada una de estas instituciones juega su papel, tiene su rol político y esto ha sido así siempre. O
sea, en ese sentido, no nos tiene que llamar la atención. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, digo, es así, ¿no? Y como nosotros nos dedicamos a la historia, y nos dedicamos a tratar de comprender cómo funcionan las cosas en el plano de la sociedad, en el transcurso del tiempo, creo que estas cuestiones de alguna manera las tenemos que considerar. Y sí, la participación de sindicatos, de algunos sindicatos, en algunas movilizaciones, el incentivo a desarrollar determinadas acciones, seguramente que en algunos lugares, en algunos momentos, sin lugar a dudas que se han producido. Ahora, una cosa es incentivar una acción y otra cosa es que la acción se lleve efectivamente a cabo. Y si las acciones se llevan efectivamente a cabo, bueno, ¿cómo se llevan a cabo esas acciones? ¿Y cuál es el contexto que posibilita que esas acciones se realicen como se realizan? ¿No? Digo, si yo tomo estas preguntas y las pienso para el año 69, creo que tienen respuestas distintas respecto de que si las pienso para el año 89. Nada más quería poner dos momentos distintos en la historia argentina para marcar la importancia en el proceso de reconfiguración social que va a tener la dictadura en el marco de ese proceso más amplio que es sin lugar a dudas, de un proceso de transformación en lo que tiene que ver con el régimen de acumulación, capitalista. Bien, creo que ahora podemos pasar al Sí, escucho. Complejizando aún más todo esto que estamos tratando de clarificar, faltaría ver, bueno, el momento que está viviendo a nivel internacional con la crisis que habla de este cambio. No te escucho nada. De la crisis del 73, sí. O sea, el marco mundial, que también explica el cambio de relación en el capital de trabajo. Sí, seguro. Y en esta cuestión, Luciano lo planteaba ayer y los textos lo plantean, en esta cuestión de inscribir la dictadura en un proceso más amplio, Luciano ayer mencionó el plan económico de Celestino Rodrigo en el año 75, o sea, más de un año antes al golpe de Estado, ¿no? Que preanuncia, que va en el sentido justamente de modificar la correlación de fuerza y la modificación, la intención, tiene que ver con justamente ir adaptando la economía a la necesidad del capital, tiene que ver con eso, ¿no? Ese plan que en ese momento fracasa en función de la fortaleza que expresa el movimiento obrero, pero que a la par sumerge a la sociedad argentina, o mejor dicho, profundiza el caos en el que estaba viviendo la sociedad argentina por aquellos tiempos, ¿no? Y de alguna manera genera más elementos a las condiciones de posibilidad para que se produzca el golpe que se va a producir a principios del año 76. Lo que pretendíamos hacer nosotros ahora es repasar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con los planteos que aparecen en los textos y algunas las vamos a pasar más rápido porque está claro que ustedes lo han revisado y ya están, y en otras nos vamos a detener, y sobre todo nos vamos a detener en algunas fuentes, porque esto que estamos charlando, como todos ustedes saben, no voy a decir absolutamente nada novedoso, lo podemos decir en función de lo que de la información que nos provee esas huellas, esos restos que han quedado de aquel pasado y que no podemos recuperar más que por esa vía, ¿no? Entonces, sobre eso nos vamos a detener un poco. Bueno, algunas de las cuestiones que acabamos de mencionar están planteadas en esta primera filmina, ¿no? El golpe de Estado se produce en un contexto de crisis nacional que involucra todas las dimensiones de la realidad social, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lo primero que está marcado allí es bien importante. El régimen de acumulación y el modo de regulación del capital que
se habían extendido con posterioridad hasta el 29 y la Segunda Guerra Mundial están en crisis. Y ese es un problema que, digamos, las clases dominantes necesitan de alguna manera resolver. Eso se traduce en la crisis de industrialización por sustitución de importaciones, y el Rodrigazo de alguna manera intentó dar una respuesta que no tuvo el éxito que se esperaba, porque reavivó efectivamente la protesta social en una parte importante del país. Esto es, como habíamos dicho, lo que acelera el golpe, ¿no? Y le da cierto grado de legitimidad al golpe de Estado. Algunos de ustedes preguntó, y Luciano también hizo alusión ayer, y en los textos va a aparecer un importante grado de consenso en torno al golpe de Estado, ¿no? Y durante los primeros años la dictadura contó con un consenso social, digamos, con cierto grado de acompañamiento por parte de importantes sectores de la sociedad y de instituciones que formaban parte de la sociedad, indudablemente que le hicieron posible. Esto me parece importante remarcar, eso que está un poco con algunos colores allá arriba. El proceso de reorganización nacional comportó un proyecto autoritario de refundación social. Esa idea de refundación social, que la tomo de Sabrina Rivas, pero que Luciano ayer lo expresó en esos mismos términos, ¿no? Refundar la sociedad, crear la sociedad sobre nuevas bases. Ya vamos a ver alguna cuestión sobre eso. Institucionalizando aquello que venía realizando desde un tiempo atrás. La violencia extralegal, o sea, la última dictadura lo que hace es institucionalizar la violencia extralegal hacia todo aquello considerado subversivo de los valores tradicionales. Y lo que quedó marcado allí en colores: proyecto autoritario de refundación social, violencia extralegal, que está fuertemente vinculado con el primero, valores tradicionales. Y nosotros decíamos que la dictadura se inscribe en un proceso más amplio, y sobre todo lo que tiene que ver con la violencia. Ayer se habló de la violencia y después nos quedamos hablando un rato con Luciano respecto de eso, porque Luciano inscribió la violencia de la dictadura en el marco de procesos históricos mucho más amplios. La historia argentina está plagada de momentos de altísima violencia. Y de ruptura constitucional e institucional. Digo, por mencionar, la construcción del Estado Nacional Argentino llevó 70 años de guerra civil, de eso estamos hablando, ¿no? Y de intervenciones federales. La caída del primer peronismo se produjo después de todo un tiempo de fortísima violencia por parte de los grupos antiperonistas y de determinados sectores de las Fuerzas Armadas. Recordarán los bombardeos a Plaza de Mayo y la forma en que se toma. La resistencia peronista y el combate a determinados sectores de la dirigencia peronista a partir de la Revolución Libertadora da cuenta de eso, ¿no? De hecho, disculpa que te corte, sí. De hecho, los primeros desaparecidos que tendríamos que sentarnos a hablar, a investigar y demás son los del 55, porque hay una serie de sindicalistas peronistas que fueron desaparecidos en el 55 con la Libertadora. Digamos, por ahí hablamos de los 30.000 desaparecidos del 70 y demás, pero la violencia institucional y demás, y de persecución a un sindicalismo comienza de mucho antes. Bueno, y ahora, esto que estamos diciendo, como yo tenía ganas de decirlo y no sabía en qué momento, lo voy a decir ahora. Creo que de lo que estuvimos participando en la presentación de los trabajos de iniciación y la investigación, algunos de ustedes estaban, otros no. Al final de la clase marqué algunos conceptos sobre los que estuvimos trabajando, que utilizamos siempre: el concepto de nación, por ejemplo, el concepto de pueblo. ¿Qué nación? ¿Qué pueblo? ¿A quiénes incluimos dentro de esos conceptos? No estoy diciendo que está bien o está mal, estoy diciendo, a ver, cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Si lo que vemos es una sociedad, la sociedad, constituida a partir de esto que decimos, a partir de grupos y de individuos que se dan en un marco de relaciones, y que esas relaciones, y esto es lo importante me parece a mí, lo que priman no son las relaciones armónicas, lo que priman son las relaciones de conflictividad, porque siempre las relaciones son relaciones de poder. En el marco de esas relaciones de poder,
¿no es cierto? Se supone que, a ver, lo esperable, el ideal es que prime la búsqueda del consenso, de la negociación y del diálogo. Cosa que de alguna manera parece que nuestro país ha comenzado o ha logrado comenzar a construirse con algún grado de efectividad del 83 para acá, con todas las objeciones que ustedes puedan hacer al respecto. Pero el sistema republicano, no voy a hablar de democracia porque es medio complicado hablar de eso, el sistema republicano se ha sostenido desde el 83 hasta acá, aún en el peor momento de estos últimos 30 y pico de años, que fue la crisis del 2001-2002, el sistema republicano funcionó y las garantías planteadas en la Constitución de alguna manera funcionaron. Ahora, si eso es democracia o no es democracia, lo podemos discutir después. Pero el sistema republicano de alguna manera funcionó. A ver, tiro algo para que no se queden con, o por lo menos para que desnude alguna idea respecto de lo que entiendo por esta democracia. Es una democracia liberal, es una democracia en el sentido que se entiende la democracia en el ámbito anglosajón, en el sentido de que hay elecciones periódicas, hay renovación de las autoridades a través de las elecciones, la participación popular está fuertemente planteada en ello, pero no hay una democracia en otro sentido, me parece a mí, o sea, avanzado o profundizado muy poco la democracia en otro sentido, como es el reconocimiento de muchísimos derechos, no reconocimiento, porque en realidad los derechos existen, lo que efectivamente no existe es la posibilidad de acceso a esos derechos por grandísimas proporciones de los habitantes de nuestro país. Entonces, mientras eso no esté, mientras esas posibilidades no existan, la democracia es una democracia muy a medias, ¿no? Una democracia renga. Procedimental. Y que, digamos, y es una democracia renga, una democracia media, porque sí, todos votan, pero no votan todas las mismas condiciones de posibilidad, ¿no? Por empezar, digo, simplemente por tirar un dato. Para volver un poquito atrás, un segundo nada más, para marcar esto. Hoy decíamos esto, ¿no? Que la dictadura forma parte de un proceso más amplio. Y aquí planteo un par de antecedentes que tienen que ver con el ejercicio de la violencia y de la ilegalidad, ¿no? Obviamente que la AAA no es la dictadura, pero la AAA es una organización paraestatal que funciona durante todo el segundo gobierno de Perón, del 84 al 86, ¿no? Es una organización paraestatal ¿qué dije? Perdón, le dije cualquier cosa, del 74 al 70, al golpe de Estado. La AAA, una organización paraestatal, obviamente que funciona en la ilegalidad y que tiene por objeto eliminar a los grupos opositores a partir de estrategias que después retomarán o no los militares. Y después la otra cuestión importante, las Fuerzas Armadas contaban con decretos y con leyes que habilitaban al combate contra las organizaciones político-militares desde tiempo atrás, desde más de un año atrás, ¿no? Previo al golpe. Digo, a las Fuerzas Armadas no les faltaban instrumentos para combatir la subversión, no necesitaban pegar un golpe de Estado y tomar el poder para llevar adelante el combate contra las organizaciones políticos armadas. Es más, para el momento del golpe, en gran medida las organizaciones políticas armadas estaban fuertemente diezmadas, ¿no? Lo que vino después es otra cosa. Se utilizó como argumento la lucha contra la subversión para hacer para poner en práctica parte de esto, ¿no? De lo que estábamos diciendo. Ahora sí. Esto me pareció muy interesante porque tiene que ver con la última parte que estaba pintada, que es sobre la base de los valores tradicionales. Y yo me pregunté, ¿cuáles son los valores tradicionales? ¿No? Y encontré esto, que está... Vieron que ayer hubo gente del Ministerio de Educación de la Nación que presentó Pensar la Democracia,
Bueno, hay un texto que se llama Pensar la dictadura y hay una compilación de documentos en ese texto que se llama Pensar la dictadura. De esa compilación saqué esto. Dice, la crisis actual de la humanidad se debe a 3 hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó 3 tomos de Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La intervención de los sueños. Y como si fuera poco, para problematizar el sistema de valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905, hace conocer la teoría de la relatividad, donde pone en duda la estructura estática y muerta de la materia. Hay una serie de expresiones aquí que, a ver, puede haber gente que la comparta, pero me parece que desde el ámbito de las ciencias sociales, del ámbito de la ciencia, no podemos hacer otra cosa que prestarla, obviamente. Por ejemplo, cuando el almirante Emilio Macera alude a esa idea de que pone en duda la estructura estática y muerta de la materia, eso lo podemos trasladar a otra cosa. Hay una estructura estática respecto, hay un orden, un cuerpo de principios y de valores inmutables a lo largo de toda la historia de la humanidad que deben ser inalterados. Y eso es lo que esta gente de los últimos años ha venido a poner en duda en la Argentina, y contra eso tenemos que ir. Digo por marcar una cuestión. Cuando habla de Freud dice, es atacada la sagrada esfera íntima. Esa idea de sagrado. La intangibilidad de la propiedad privada. Y la intangibilidad de la propiedad privada. Faltó decir el pensamiento de Macera, eran todos judíos, claro, sí. Pero eso está, lo que pasa es que no lo dijo, porque, a ver, parte del empresariado también era judío. Pero digo, me parece que, a ver, la contraprueba de que podemos entender por los principios o los valores que va a venir a defender la dictadura pasa por acá. Contra esto va la dictadura. Contra la posibilidad de poner en tensión, de reflexionar, contra la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Imaginémonos que estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, pero en 1977, en este aula, pero lo estuviéramos haciendo en estos términos. No lo podríamos estar haciendo, porque estaríamos en el marco de lo que plantean estos muchachos, poniendo en duda algunas cosas. No te escucho nada. Hay una frase de Kant, en el punto más creo que de Kant, que habla que están en guerra entre el modelo al enemigo del modelo cristiano y occidental, digamos. Eso se enfrenta con eso. Es el orden que había impuesto de la Edad Media la unión de la cruz y la espada. Se venía a plantear todo eso. Sí.